Hola, muy buenas tardes a todas, todos, todes los que nos están empezando a seguir en este nuevo encuentro virtual de la actividad Mujeres Cine Bolivia 1960-2020. Esta tarde, noche, tenemos el gusto de tener nuestro último encuentro virtual, un conversatorio como los que hemos tenido en anteriores ocasiones durante estos 2 meses de abril y mayo. Y hemos querido cerrar este ciclo para hablar con 4 mujeres que han trabajado desde la realización audiovisual, desde la investigación social e histórica, procesos que han sido olvidados por la historia oficial, podríamos decir, procesos que tienen que ver con movimientos libertarios, movimientos anarquistas, la lucha de las mujeres y todo aquello que ha articulado también nuestra sociedad. Estoy esta noche junto a Liliana de la Quintana, Raquel Romero, Silvia Rivera Cusicanqui y Elizabeth Peredo, quienes nos acompañan para conversar acerca de experiencias muy concretas que ellas han impulsado, que ellas crearon y produjeron en las décadas de 1980 y 1990. Les doy la bienvenida a todas, es un gusto, muchas gracias por aceptar la invitación. Gracias, Maricar. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, Imagen Docs. Bueno, vamos a comenzar esta conversación como las anteriores que hemos compartido de manera virtual con todos ustedes. La modalidad es que, bueno, las voy a presentar ahora todas, voy a compartir un poco de sus trayectorias profesionales y después vamos a pasar a la conversación. Durante todo este tiempo, durante toda la charla que tengamos, invitamos a todas, a todos quienes nos están viendo a través de Facebook, a través del canal del Centro Cultural de España y de Imagen Docs, que puedan realizar sus preguntas, sus comentarios, todo aquello que les provoque esta conversación. Este es un espacio para compartir y así nos ha gustado hacerlo y es parte del proyecto también. Como les decía, esta noche nos acompañan 4 mujeres. Voy a presentar primero a Liliana de la Quintana. Ella es comunicadora, videasta, guionista, escritora de literatura infantil y gestora cultural. Es cofundadora de Producciones Nicobis en 1981, productora en la que trabaja durante 40 años como directora de proyectos. Ha realizado más de 50 videos logrando numerosos premios nacionales e internacionales. El video La abuela Grillo es el de mayor difusión por el contenido de defensa del agua como derecho humano. Es cofundadora y directora del Festival Internacional del Audiovisual para la Niñez y la Adolescencia, Colibrí, que este año desarrolla su 15ª versión. Ha desarrollado más de 40 talleres de formación audiovisual para niñas y niños en territorio boliviano, con cerca a 100 obras realizadas por ellos y ellas. Editor en jefe del primer noticiero de televisión para niños y niñas, PICA, en 2011, y que sigue vigente en la red de televisión más importante. Cofundadora y miembro de la Academia Boliviana de Literatura Infantil y Juvenil. Ha escrito 32 libros para niños y niñas presentes en antologías nacionales e internacionales. Muchas gracias por acompañarnos, querida Liliana. Bienvenida. Gracias. También nos acompaña esta noche Elizabeth Peredo Beltrán. Ella es psicóloga social, fue parte del taller de historia y participación de la mujer, Taipamú. Ha investigado, producido y guionizado videos para Taipamú, Nicobis y la Fundación Solón. Entre sus trabajos de guionización, el cortometraje Las polleras de la luna fue seleccionado para el Festival Input 2002 en Dinamarca. Muchas gracias, Elizabeth, bienvenida. Gracias a ustedes. También está junto a nosotros Silvia Rivera Cusicanqui. Ella es socióloga, tiene una maestría en Ciencias Sociales por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es miembro fundadora del Taller de Historia Oral Andina, del colectivo Coca y Soberanía y del colectivo Chiji. Es profesora emérita y doctor honoris causa de la Universidad Mayor de San Andrés. Recibió en 1990 la beca Guggenheim. Entre sus publicaciones destacan Oprimidos pero no vencidos, luchas del campesinado aymara y quechua en Bolivia, Los artesanos libertarios y la ética del trabajo, escrito junto a Zulema Lem en el marco del TOA, junto a Rosana Barragán, la compilación Debates Postcoloniales, una introducción a los estudios de la subalternidad, Sociología de la imagen,
y Un Mundo Chichi es Posible. Muchas gracias, Silvia, por tu presencia. Bienvenida. También nos acompaña Raquel Romero Sumarán. Ella es productora y realizadora audiovisual con larga trayectoria en el documental de memoria testimonial. Tiene importantes documentales sobre la lucha de mujeres desde diversos ámbitos, el político, en el que se destacan piezas con los testimonios de lucha de las anarquistas, o sobre el rol de las indígenas en la Asamblea Constituyente, el de fortalecimiento de liderazgos para la defensa de la vida, con historias y saberes de mujeres migrantes aymaras afincadas en zonas periurbanas de La Paz y el Alto, el del reconocimiento del rol de las mujeres en cargos de decisión comunal, en documentales como Mamatallas, en los municipios de Achacachi, Viacha, Ayata, Jesús de Machaca, entre otros. Fue parte de varias películas de la productora Ocamau en los 80 y es cofundadora del movimiento del nuevo cine y video boliviano. Muchas gracias, Raquel. Bienvenida a esta charla. Gracias, Maricarmen. Bueno, como les adelantaba, es nuestra intención, ha sido nuestra intención articular sus presencias, sus experiencias y testimonios para hablar de su producción y su trabajo en el audiovisual en los 80 y los 90. Ustedes son creadoras desde diferentes áreas de documentales que han recuperado la memoria histórica de los trabajadores, la memoria histórica de movimientos sindicales, movimientos anarquistas, movimientos que han hecho a la historia de las sociedades bolivianas. Y quisiera empezar esta conversación retomando un punto central que me parece, ya me dirán cómo fue esto desde sus experiencias de vida en ese momento, que fue central para la producción audiovisual de estas piezas que se reúnen en los 80 y los 90 sobre todo. Y es el taller de historia oral andina, que a partir de un trabajo muy extenso de investigación comienza a recuperar testimonios acerca de la historia de los trabajadores y las trabajadoras en La Paz, sobre todo, y a partir de eso se generan no solo libros, sino también películas. Tal vez podemos comenzar por este espacio, cómo surgió este taller en los 80, cómo surgieron estas investigaciones y desde sus experiencias, cómo surgió la necesidad de explorar en los movimientos sindicales, en los movimientos de mujeres, en todas las articulaciones obreras, fabriles de la primera mitad del siglo XX. ¿Quién va a responder? A ver, sí, Silvia, si te animas, bueno, tal vez como sí, fundadora. del TOA creo que sí soy la más indicada para hablar en este momento. Fue por los años 80 que en el exilio yo tuve una experiencia de haber perdido todos mis papeles, me los confiscaron los militares, el golpe de García Meza, y quedé solo con mi memoria, y de algún modo eso no me lo pudieron quitar. Y a partir de eso hice en el exilio una historia oral de un líder campesino, Marcial Canaviri, que era de la CSUCB. En el exilio estaba también él, y de ahí salió el libro Oprimidos pero no vencidos. Y al volver ya quise juntarme con gente para reconstruir una historia más a fondo, o sea, porque habían indicios de que había una memoria de los años 20 entre los líderes cataristas, y entonces nos juntamos para buscar esas historias primero en el archivo de La Paz, y después fuimos habiendo encontrado muy enigmáticos documentos que nadie los había descubierto hasta entonces, fuimos a los lugares de origen, y claro, ahí se planteó el dilema dentro del TOA. Queríamos ser diferentes, ¿no? Queríamos realmente hacer una cosa de descolonización interna y poder convivir o coexistir entre mestizos e indios. Y por eso los compañeros aymaras del TOA nos plantearon a Zulema y a mí y a un pequeño grupo de mestizos que cada uno tenía que estudiar su propia historia, que ellos estaban cansados de que los estudien otros, y ellos querían estudiarse a sí mismos y que nosotros veamos pues a quién estudiar.
Y con la Zulema y el grupo dijimos, bueno, ¿qué identificaciones tenemos? Y obviamente hay la memoria y el respeto por el trabajo obrero, por el trabajo manual. En cada una de nuestras historias hay algo de eso. Entonces ahí surgió la búsqueda. Y después de mucho intentar, dimos con el primer hilo y empezamos a jalarlo casi en simultáneo con el Taipamu y dimos con este grupo anarquista. Entonces de ahí salió el libro que está enfocado sobre todo en testimonios masculinos, porque de las mujeres apenas logramos una entrevista con doña Catalina pocos meses antes que muriera. Y la voz más fuerte es la de Petronila Infantes y de su hija, ¿no? Y ambas, de algún modo, nos dan una visión, pero no es pues una visión completa, no son tantas las sobrevivientes mujeres, entonces, pero hay un capítulo. Y ese fue el capítulo que le llamó la atención a Raquel y a la gente del CIDEM, y entonces decidimos asociarnos TOA y CIDEM para producir esto, ¿no? Para lo cual yo tenía todos los contactos y con Jimena Midenaceli hicimos un guión y bueno, al final Raquel dirigió el trabajo y ahí concluyó, yo solamente he contribuido al guión, digamos, ¿no? Y a la investigación. No, ya después yo he tenido una trayectoria dirigiendo mis propios docuficciones, documentales y también una película de ficción. Pero eso fue después de la experiencia con Raquel y el CIDEM, ¿no? Eso podría decir respecto a esa pregunta. O sea que la investigación, obviamente queríamos darla a conocer y el libro circulaba muy poco, muy lentamente, pese a que hicimos un gran show para presentarlo, hicimos una exposición de documentos y de objetos y de banderas y un lindo trabajo, lamentablemente no circulaba pues mucho el libro, ¿ya? Y por eso la decisión de hacer un video, y fue sorprendente. Hicimos 2,000 ejemplares del libro que han tardado como 20 años en venderse. Y en los primeros 2 días de exhibición de la película había más de 2,000 personas porque se peleaban por entrar en la Casa de la Cultura, ¿no? Y después usaron mucho el libro para alimentar, digamos, la nueva organización de las trabajadoras del hogar y de otras sectores de la sociedad. Y nos colaboraron mucho las hijas de las dirigentes, incluso actuaron en la película las hijas o posibles dirigentes de las nuevas organizaciones. Entonces fue un trabajo muy participativo, muy lindo, ¿no? ¿Cómo tú llegas a ese trabajo? Silvia, muchas gracias. ¿Cómo fue la coordinación entre ambas? ¿Cómo llegas tú, Raquel? ¿Cómo empiezas a coordinar con Silvia? A ver, yo sí quisiera un poquito también dar un contexto previo, en el sentido de que mi relación con los anarquistas también se entronca con la relación que yo tenía desde Venezuela a través yo soy comunicadora social con, digamos, especialización en audiovisual. Y entonces hacemos todo un entronque en cuanto a relacionarnos con todos los secretarios culturales de todas las federaciones sindicales y federaciones sindicales de mineros. Y ahí la primera relación que tengo es con Liber Forti. Entonces, Liber Forti era el asesor cultural de la COF y era el asesor de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia. Entonces, ahí empiezo yo a relacionarme con los anarquistas. Él era un anarquista muy ligado, digamos, ligaba el anarquismo mucho a la cultura, al arte, como una forma de liberación, como una forma de expresión y el reconocimiento, como dice Silvia, del trabajo y del trabajo manual y de los obreros, ¿no? El anarcosindicalismo. Y a partir de eso, digamos, cuando yo estaba en el taller de cine de la UNSA, establecemos una relación con el taller de cine minero. Y esa relación con el taller de cine minero también nos lleva a establecer una relación mucho más cercana
con el taller de cine, con la televisión universitaria. Ahí un elemento fundamental es Cecilia Quiroga, ¿no? Cecilia Quiroga trabajaba en la televisión universitaria y hacemos el relacionamiento con Silvia. O sea, ahí hay todo una, digamos, un entronque de intereses que se van juntando y se van amarrando y se van, digamos, de alguna manera cohesionando. Y como dice bien Silvia, ellas ya tenían el libro, Silvia ha trabajado en el guión y nosotros lo que hemos hecho, o lo que yo he hecho, es hacer la dirección de toda la docuficción dentro de una mirada que sea de colaboración, de intercambio, de una especie de documental acción, donde los protagonistas al mismo tiempo son los testimoniantes. Y en eso ha sido muy importante el aporte del TOA, de Silvia, para la relación con los testimoniantes, con todos los anarquistas, con todas las mujeres y los hombres a los que hemos entrevistado, y también Jimena Medinaceli para todo lo que hemos armado en relación al Ateneo Femenino, ¿no? Porque eran las dos formas de mostrar el trabajo de las mujeres en diferentes sectores y clases sociales. Entonces, es muy interesante este trabajo y de hecho, por ejemplo, Silvia puede recordar, y yo la recuerdo mucho con su manta, en esa famosa manifestación esa que hemos hecho en la calle Bells, ¿no ve? Donde han ido muchos compañeros anarquistas, gente del TOA, y hemos armado una marcha y una movilización a partir de los intereses y de la capacidad de apropiación de la imagen, ¿no? Entonces esto ha sido muy interesante porque de alguna manera la gente vivía lo que estábamos filmando. Eso era muy lindo porque nos decían, no, esa canasta no pongan esto así, la manta no se ponía así, se ponía así. Entonces de alguna manera se apropiaron de este trabajo que fue un trabajo procesual muy hermoso. Y realmente la investigación tanto de Silvia como de Zulema y también de Jimena es pues fundamental. Sin ese trabajo de investigación base, este documental no hubiera salido tan rico como salió, ¿no? Silvia ya mencionaba a Taipamú, que es otra experiencia que empieza a correr, empieza a tejerse también con intereses muy similares en esa misma época. Y en Taipamú estaba Elizabeth. No sé qué nos puedes contar acerca de esta experiencia, el del taller de historia y participación de la mujer, del que también luego saldrían producciones audiovisuales, es decir, las investigaciones provocarían también exhibiciones, es decir, producciones y un proyecto mucho más grande. Y bueno, realmente estamos hablando de caminos paralelos y al mismo tiempo convergentes, así como es la vida, ¿no? Eran procesos, el TOA ya tenía su propia tradición y nosotras éramos un grupo que habíamos decidido de mujeres de diferentes formaciones, pero muy amateurs, estábamos empezando, realmente todas éramos muy jóvenes, pero teníamos un posicionamiento respecto de la práctica del feminismo. Y habíamos decidido no seguir el camino, que era el camino dominante de los feminismos de ese tiempo, que era apostar por un feminismo institucionalizado a través de una ONG, con un programa que había que cumplir y que consistía básicamente en promover y difundir aquello que después fue parte de la plataforma de Beijing, es decir, todo lo que es el catálogo y el código de derechos de las mujeres. Nosotras nos diferenciamos de esa posición diciendo, con una posición autorreflexiva, es decir, bueno, nosotras somos mujeres de clase media, tenemos conceptos sobre el feminismo y vamos a enseñar estos conceptos a las mujeres populares, pero ¿qué piensan esas mujeres populares? ¿Qué autoridad tenemos nosotras para decirles lo que tienen que hacer, el camino que tienen que seguir y los imaginarios reivindicativos y emancipatorios que ellos tienen que construir? Entonces apostamos más bien por saber qué pensaban esas mujeres. ¿Qué hacían esas mujeres? ¿Cómo era su vida cotidiana? ¿Cómo podíamos rescatar su voz y su vida cotidiana? Esa era la posición que teníamos. Y en ese momento, de una manera bastante, yo diría, sí, son esas casualidades de estos cruces de la vida, a través precisamente de Silvia, recibimos un testimonio que una inglesa había dejado y que no lo podía continuar porque se iba, que había hecho a Petronila Infantes. Nos llegó el testimonio y
sinceramente, nos deslumbró. Es decir, eso era una beta, era oro puro, ¿no? Porque estabas frente a la experiencia de una mujer, era la expresión de la Sarah Clark de Bolivia, digamos, una mujer que fue capaz de cambiar las reglas y las normas de una sociedad que las excluía y que les había prohibido subir al tranvía, cuando el tranvía era un medio de transporte público. Y ellas nos contaron, a través de este testimonio, cómo se habían organizado en el mercado, en la calle, a través de esta micropolítica, ¿no? Cotidiana de tejer alianzas y conocer a los compañeros anarquistas de la época. Realmente era una historia absolutamente asombrosa, hermosa, muy fuerte políticamente, de lo que ahora se llama ya con mucha propiedad de los feminismos populares. Entonces, lo que nosotras hicimos fue seguir esa línea, seguir la beta, ¿no? A través de Petronila conocimos a Catalina Mendoza, que era prácticamente su cuñada. Luego conocimos a Nicolás Ibáñez, conocimos a Nieves Munguía y a muchas otras, y logramos reconstruir la historia de la Federación Obrera Femenina, que constaba de 4 sindicatos. Uno de ellos era las floristas, el otro era el de las recoveras, las vendedoras de los mercados, el otro era de las viajeras al altiplano, es decir, las mujeres cholas que iban y recogían productos y tenían su asociación y sus reivindicaciones muy específicas, y el otro era de las cocineras, ¿no? De las culinarias. Entonces, realmente eran historias absolutamente maravillosas que estaban mencionadas como federación en los libros de historia sindical, por ejemplo, en la historia del movimiento obrero de Guillermo Lora estaba ahí mencionado, pero no con el detalle que nosotros logramos reconstruir a través de un estudio hemerográfico. Íbamos al Parlamento, recuerdo, porque ahí estaba el archivo de los periódicos y revisábamos los periódicos uno por uno, La Calle, Rebelión, una serie de periódicos donde lo que nos habían contado estas mujeres estaba precisamente ahí de diferentes perspectivas narrado. Entonces realmente fue una experiencia de reconstrucción de la memoria histórica, pero también de aprender a narrar, de aprender a contar. Y yo creo que ese es el valor que tiene este conversatorio también, porque cuando hablamos de la producción de los videos feministas, de la producción audiovisual feminista, estamos hablando de esa perspectiva, de esa manera de narrar que es absolutamente diferente cuando se trata de la voz desde las mujeres, ¿no? Y en esa experiencia, nuestra experiencia era básicamente de investigadoras, entre testimonios, tejer estos hilos, también digamos, la manera en cómo hemos investigado ha sido muy, ¿cómo diría yo?, muy empática, porque lográbamos tener relación con las familias de las viejitas. Algunas de ellas estaban ya en hogares de ancianos, otras todavía vivían en su región, en su lugar de trabajo o con sus familias, etcétera. Fue muy, muy enriquecedor. Y en ese momento, Liliana de la Quintana, que estaba siguiendo, pues ya tenía una tradición de producción cinematográfica ya vasta, ¿no? Y nos buscó porque le había gustado la historia de la Unión Femenina de Floristas y la Siempre Viva, que era el nombre del puesto de Catalina Mendoza en el mercado. Y nos propuso hacer el video. Y esa fue mi primera experiencia de esta vinculación entre investigación, guionización y producción y apoyo en dirección con Liliana, que fue absolutamente enriquecedora. Y yo he crecido mucho en esa experiencia y es ahí donde aprendí, ahí donde entré un poquito en este terreno, aunque siempre me he mantenido en estas dos patas, ¿no? De aprender digamos, de la parte de investigación, pero al mismo tiempo de difusión. Y como bien dice Silvia, el formato audiovisual pues tiene un potencial fabuloso porque puede llegar a diferentes sectores populares, tiene una capacidad de difusión muy amplia hasta ahora. Gracias, Elizabeth. Lili, bueno, ya Elizabeth nos ha contado un poco cómo te has acercado a la investigación de Taipamú y específicamente a la investigación que recogía la historia de la Unión de Floristas. ¿Cómo llegas tú, no? Es decir, ¿qué te llama la atención de esta historia y cómo decides
volver esta historia, hacer de esta historia un audiovisual de las características que tiene, que es una docuficción, es decir, también hay un aporte testimonial y de representación de la historia. Bueno, primero quiero empezar agradeciéndote, querida Maricar. Has descorrido muchos velos del olvido y de la indiferencia para conocer estas historias tan ricas desde diferentes ángulos. Muchas gracias a Imagen Docs, al Radical, al Yello, al Centro Cultural. Muchas gracias porque es un espacio que por primera vez se da realmente así tan amplio, tan profundo y con tantas vertientes también para conocer esta historia. Y efectivamente creo que los 80 fue una época tremendamente rica, pero era tan amplia, tenía tantas, yo veía muchos caminos, muchas vertientes, porque era el retorno a la democracia, era antiguas organizaciones que tomaban fuerza, otras que se veían disminuidas, salían nuevos protagonistas, y realmente el taller de cine del 79 es un punto de inicio para nosotros, de bautizo, de qué tipo de cine y de video queríamos hacer. Y en Nicovis, desde el año 81, realmente eran en ese momento pasiones, realmente pasiones de querer hacer qué cosa. Habíamos abierto un espacio realmente bien importante para el trabajo sobre los pueblos indígenas, sobre todo quechuas y aymaras, porque realmente fue después todo un proceso mucho más abierto y amplio. Pero ese momento era, habíamos terminado, BIS había terminado de filmar El Llamero y la Sal, sobre esta caravana de llameros que era así, yo estaba deslumbrada, no sabía que existía eso. Se hizo Tiempo de Vida y Muerte en Sicuya y en Pampaullagas. Yo siempre un poco en la parte de investigación y de guión, ¿no? Y en esa misma línea, por supuesto que es para mí un boquete que se abre en ese momento y que lo abre justamente Silvia, el TOA, las compañeras Zulema Lem y por supuesto todo el Taipamú, ¿no? Es un boquete que abre en las ciencias sociales, esos nuevos protagonismos, esas nuevas temáticas, esas nuevas historias que realmente, como dice Eli, nos deslumbraron realmente. Yo decía, claro, tan olvidadas, tan despreciadas. Claro, pasar por ese momento, creo que aún estaban las floristas en la Colón, esquina Comercio, pero ¿quién iba a dar un peso por esas señoras que vendían unas florcitas y que habían tenido tremenda actuación y habían logrado tantos cambios también en su momento en la sociedad, ¿no? Entonces, bueno, con Eli nos une pues un pasado realmente desde niñas, puedo decir, nos conocemos desde 10, 11 años y conociendo que se había abierto esta línea y leyendo algunas cosas que empezaban a salir, por supuesto la queridísima Ceci Quiroga, con la que siempre estábamos reuniéndonos y charlando, comentábamos, ¿no? Y está saliendo esto y salió esta nueva investigación y este nuevo grupo y estas nuevas mujeres. Entonces, para mí era ese despertar de la democracia, también en medio de una crisis muy fuerte económica en la época de la UDP, pero donde salían también las mujeres de una forma increíble, esas movilizaciones realmente, yo ya no las he vuelto a ver ni a registrar, tremendas movilizaciones en San Francisco, que tenían realmente esa fuerza y esa transparencia de esa lucha, ¿no? Y ahí las mujeres, entonces, en esta propuesta pudiésemos incluir a una mujer como era
es la siempre viva doña Catalina, a quien tuve realmente el privilegio de conocer. En la investigación que hacían él y las compañeras, visitamos su casa y la conocí, pero ella estaba muy viejecita y estaba enferma. Pero fue algo descomunal, es así, yo no podía creer lo que estaba escuchando y lo que proponía la señora y la fuerza también que aún tenía. Lamentablemente, en el transcurso de esa investigación murió Catalina, pero ahí dijimos, ¿qué hacemos? Y realmente, qué importante va a ser identificar este género de la docuficción, ¿no? Porque la docuficción nos permitió que en ese momento ni siquiera tenía ese nombre, sino dijimos, primero se ha muerto la protagonista principal, pero están sus compañeras y con absolutamente predisposición para hacer un documental sobre esto. Entonces, Eli, que también era la encargada de toda la parte de contactos y de tener esta relación con ellas, confirmó que todas querían seguir adelante. Y ahí dijimos, bueno, tenemos que tener una Catalina e invitamos a Agar de los, que aunque teníamos nuestras dudas, sinceramente, porque ella venía de un tipo de teatro popular que encarnaba a la chola, ¿no es cierto? Pero desde otro punto de vista, desde lo cómico, desde la sátira, entonces, pero había una materia ahí que explotar. Y cuando le contamos a Agar, ella siempre muy abierta dice, uy, qué propuesta más difícil. Y la verdad que yo creo que haber filmado Siempre Viva tiene muchísimas historias muy hermosas. En primer lugar, esa tremenda participación de las otras compañeras, ¿no? Y a tal punto se identificó Agar con el personaje de Catalina, que las señoras comentaban y decían, habla igual que la Catalina, mira, está caminando igual que la Catalina, cómo está moviendo, porque también Agar fue muy cuidadosa de estudiar al personaje, de enterarse de muchas cosas. Y como que al final del video seguían diciendo Catalina, nadie le decía Agar, ¿no? Y la participación de las señoras era cada día estábamos más emocionadas, conmocionadas, ¿no? Porque había, recuerdas, Eli, la señora más viejecita, la florista, que dices, tengo ojos, pero no estoy viendo, porque nuestros padres no nos enseñaron a leer ni escribir para no cartearnos con los hombres, ¿no? Entonces, bueno, estos testimonios realmente que fueron bastante abundantes, podemos decir, llegaron después a conformar lo que serían los diálogos también de nuestro video, ¿no? Y también sobre la marcha íbamos viendo cosas que nos faltaban. Decíamos, ¿y cómo vamos a hacer el desborde del Choqueyapu? Porque la primera organización se dio el año 1930 cuando se desbordó y las floristas tenían sus puestitos sobre unas cajitas, unos cajones y claro, eso les quitó el poquísimo trabajo que tenían. Y pueden creer que en una callejuela de San Pedro, que no recuerdo, empezamos a echar baldes de agua. Esa fue nuestra inundación realmente. Entonces, la forma de enfrentar, y debo decir que realmente, Eli, tú me corregirás, pero para producción contábamos pues con poquísimo, ¿no? No había que había una enorme voluntad. Yo creo que realmente ese fue otro rasgo de este momento, la enorme voluntad de llevar adelante una historia, de contar con los protagonistas en el camino, hacer la docuficción, es decir, esto hacía la Catalina y va a ser ahora Agar de los, pero estaban presentes
muchísimas de las que participaron en esos años, y hacían tal cual. Y decían, ¿cómo hablaban? ¿Cómo? Así pues hablábamos, nos reuníamos y decíamos de esta manera. O cuando venía, nos obligaban, cuando entró el MNR, a hacer la B de la Victoria, nosotros llevábamos nuestra cantuta. Es decir, tenían en su memoria muy fresco todo aquello. Yo creo que justamente hasta ese momento se había visto tan poco también las películas de Jorge Sanginés, en que él también ya desde El coraje de un pueblo plantea este personaje que es un actor natural y que es parte de la historia, ¿no? Y se fue construyendo de esa manera también la Siempre Viva bajo los recuerdos. Incluso llegamos a contactar con el abogado que era el asesor legal de Catalina. Y dice, sí, yo hablaba con Catalina de esta manera. Y muchos, yo diría que un 95% de las personas que aparecen en Siempre Viva son los protagonistas de esa época. Así es, no sé si puedo complementar a Lili. A mí una de las cosas que realmente me atrajo de la propuesta era la posibilidad de hacer una producción, una docuficción en este caso, pero participativa, con la Unión Sindical Femenina de Floristas, que todavía tenía muy fresca la memoria de aquellos hechos, los pudieron reconstruir, nos dieron detalles para la producción que fueron invaluables. Me acuerdo que justamente la escenificación de la reconstrucción de la riada fue en la calle misma de la casa de doña Catalina, que es en San Pedro, que es una calle muy pendiente y que estaba empedrada, ¿no? Y ellas armaron sus puestitos en toda la pendiente con sus florcitas, y realmente el presupuesto que teníamos era ínfimo y fue hecho a voluntad. Y otra de las cosas interesantes es que justamente a través de este tejido de memoria logramos contactar a don Teodoro Peñalosa, y él participa de la reconstrucción de una de las veladas culturales que eran muy propias de la Federación Obrera Femenina y de la Federación Obrera Local. Eran como los eventos de convergencia, estos espacios culturales, ¿no? De reflexión del pensamiento anarquista y de realmente era la construcción de un imaginario y de un horizonte de emancipación muy particular y que se diferenciaba del nacionalismo revolucionario y del POR, que eran las dos fuerzas en esa época tan fuertes, ¿no? Y Teodoro Peñalosa en el video tiene un discurso fantástico sobre la esencia del anarquismo, y él habla de cómo a través del anarquismo podemos realmente crear una nueva humanidad que sea capaz de creer en la vida, en la honestidad, en los lazos de solidaridad. Realmente era absolutamente inspirador la experiencia, ¿no? Y yo creo que esa unión entre la participación de los sindicatos, de las organizaciones, y incluso posiciones de ellas que eran bastante críticas, ¿no? Decían, no, esta parte no está bien en el video, no está bien, no tenemos que hacerla así, tenemos que ir por allá. Entonces nos obligaba a modificar lo que teníamos más o menos previsto, ¿no? Entonces fue una experiencia muy, muy enriquecedora, realmente como una especie de laboratorio de producción colectiva, donde hemos tenido la posibilidad de mezclar actores profesionales con actores naturales y esta intervención de la memoria que ha sido transversal a todas esas dimensiones, ¿no? Los guionistas, el director de cámara, todos estuvimos atravesados por esa presencia de la memoria durante la producción, y yo creo que eso fue realmente una experiencia muy, muy enriquecedora. Sí, en ese Seguro sentido, que sí, sí, claro que sí, Raquel. Para acotar, yo creo que tenemos dos productos que forman un cuadro maravilloso de todo este proceso, porque nosotros, por ejemplo, hemos trabajado muchísimo con no solamente la Federación Obrera Femenina, sino también con la Federación Obrera Local. No estás hablando. Raquel, te da un marco se muteó, maravilloso sí. de cómo las... ¿sí? Se había muteado un segundo, pero ya todo bien. Ya te escuché. De cómo las mujeres, sigo, de cómo este movimiento tenía este movimiento que estaba totalmente invisibilizado tenía una dinámica y una relación
con la persona, con el ser humano, con lo universal, pero desde la propia identidad, porque estamos hablando de anarquistas bolivianos con su propia identidad, con su propia mirada, y las mujeres eran muy interpeladoras. Silvia, por ejemplo, doña Petronila, cuando nos decía, ¿y ustedes para qué quieren un carnet de identidad? ¿Para qué quieren ustedes pagar impuestos? ¿Para qué quieren pagar impuestos al Estado? O sea, eran mujeres muy de avanzada, y los hombres también con una mirada donde también habían reconocido el valor de las mujeres, porque en sus escuelas de formación las mujeres habían aprendido a leer, a escribir, a tener toda una serie de elementos de educación que les permitían enfrentarse a la vida. Entonces creo que estos dos videos son un marco muy importante de ese periodo, y que su actualidad sigue vigente justamente por esto, porque son videos provocadores frente a una sociedad patriarcal, machista, colonial, discriminadora, ¿no? Entonces eso me parece muy importante, que hay que rescatarlo. No sé qué opina Silvia con relación a eso. Bueno, pues evidentemente un hecho muy curioso es que este grupo de anarquistas en realidad no constituía un grupo, ¿no? Los azares de la vida los habían convertido en sobrevivientes. Claro que se conocían, pero incluso pertenecían a generaciones distintas. Por ejemplo, don Juan de Dios Nieto era mucho más joven y él estuvo vinculado a la última fase de la POL, que fue la Federación Agraria Departamental, donde estuvieron muy vinculados los anarquistas con la rebelión del 47, y ahí también fue Liber Forti el que estuvo presente en esa época, ¿no? Pero habían otros que habían estado en la primera época, los más viejitos. Entonces, el hecho de que se creara un grupo que empezara a convertirse en una especie de sujeto colectivo de un proceso de memoria, fue muy emocionante y muy lindo. Me acuerdo que demoramos 6 meses para prender la grabadora. O sea, ellos decían y argumentaban que sus historias no eran historia porque no estaban basadas en documentos, porque la mayoría de los documentos se los habían expropiado. Entonces, ni siquiera sabíamos la fecha de la POL, decían, de fundación de la POL. Pero bueno, al cabo aceptaron grabar, ¿ya? Y entonces prendimos la primera vez la grabadora, se pararon solemnemente y empezaron a cantar el himno anarquista, arriba los pobres del mundo. Ah, no, esa es la de la internacional, hijos del pueblo te oprimen cadenas. Y entonces para el video incluso logramos hacerle a un coro, a enseñarles cosas, letras como el himno a Sucre, que ellos le habían cambiado la letra, ¿no? Entonces fue así. Y claro, al poco tiempo la grabadora era como un azucarero más, o sea, no les molestaba para nada. Y eso sí, teníamos el cuidado con Zulema de transcribir inmediatamente y entregarles una copia. Eran todavía copias carbónicas, ¿ya? Entregarles, y entonces cuando ellos decían, no, esto está mal, o no has entendido, o hay que ampliarlo, pues corregíamos, ¿no? En cada paso del libro hemos consultado con las personas, ¿no? Entonces ha sido muy gratificante el encontrar que incluso ellos no quisieron firmar el libro y nos pusieron un desafío. Nos dije, porque nosotros siempre los libros del TOA siempre hemos firmado colectivamente, los que hemos tomado, los testimonios y las personas que hemos entrevistado. Pero ellos no quisieron. Dijeron, es el anarquismo de ustedes. Ustedes tienen que seguir adelante con nuestras ideas. Claro, y nosotros ya éramos indianistas, feministas, ecologistas. Ya no nos daba ser para ser anarquistas más, ¿no? Además, mamá, yo, y más bien mi hija después se volvió anarquista, ¿no? Pirateando el libro, ¿no? Entonces, efectivamente fue muy gratificante el que pudieran haber visto el video antes de morir. Algunos no, ¿no? Doña Cata no,
pero sí, doña Peta, todos los demás prácticamente, don Lisandro creo que no llegó a verla, pero en el video no aparece tampoco, pero don José, don Teodoro sí lo lograron ver. Entonces, lo que me parece muy rico de esta reunión es que de algún modo u otro nos hemos entrelazado entre las cuatro, ¿ya? Y eso revela un tipo de actitud que es muy de mujer, que yo creo que se basa en una noción del bien común. Es decir, nada hubiera costado que ustedes hagan su investigación aparte y nosotros la nuestra, y que compitamos por que yo no les avise que dónde vive fulana, pero no, más bien que mientras más gente se meta, más matices le vamos a dar a la historia. Y entonces nos hemos ido entrelazando con broncas, con altibajos, pero había una generosidad y una gana de compartir y de realizarse también nosotras colectivamente, porque yo no tenía ninguna experiencia audiovisual. Ya después me metí a hacer mis cosas, en fin, por caprichosa, digamos, ¿no? Pero efectivamente para mí es una señal muy bonita que podamos reunir después de tantos años, como que ya para qué acordarse de una cosa que, digamos que técnicamente yo no la encuentro tan hermosa. El video de Voz de Libertad tiene un montón de falencias, digamos, ¿no? Pero ha sido pues una experiencia que ha quedado, y eso me parece lo valioso, ¿no? Eso. Esta articulación realmente también nos parece valiosa por recuperar sus experiencias y verlas, ¿no? Después de tanto tiempo. Y quisiera hacerles una pregunta a todas, ya sea a las que no estaban en el audiovisual en ese momento, pero también a las que ya sí. Por una parte, Silvia, Elizabeth, por otra, Liliana, Raquel. ¿Cómo ven que el audiovisual, la producción audiovisual, el documental, le da nuevos sentidos, o qué nuevos sentidos le da a la recuperación de la memoria histórica? Bueno, yo voy a empezar. Adelante. Sí, la fluidez que tiene el testimonio oral. O sea, un testimonio oral lamentablemente se traduce en una línea recta de palabras y se pierde el gesto, la intención, el tono. Hay tonos burlescos, hay tonos irónicos, hay tonos de congoja. Eso no puedes tú trasladarlo al papel. Aunque hemos hecho esfuerzos por ser muy fieles, de todas maneras, el proceso de montaje yo creo que es la voz cantante la que le da sentido al conjunto, pero de todas maneras lo audiovisual tiene esa frescura, esa verosimilitud de que la persona está frente a la cámara hablando, de que es una cuestión que traduce emoción, en muchos casos incluso se les cerraba la garganta con ganas de llorar, o sea, había toda una energía emocional muy fuerte que en el video te da, ¿no? Yo había tomado un cursito de guión, había hecho un corto, creo que de 2 minutos para terminar ese curso en la UMSA, y pare de contar, pero bueno, a partir de ahí ya me entró el bicho, que es un bicho muy pernicioso si lo que haces es ganar tu plata en la sociología y botar la plata para hacer tus videos, ¿no? Nada, ninguno de esos videos, yo creo que el de los videos y las películas que he hecho ha tenido ningún tipo de financiamiento, ¿no? Pero bueno, el hecho es que me lancé y creo que lo mejor que he hecho es un video que se llama Wood Walanti, Lo Irreparable, ¿no? Donde he trabajado también el docuficción. Que bueno, ya se ha asentado como un método, yo creo que también es particularmente, es revelador que seamos mujeres las que más hemos hecho docuficción, ¿no? Sí. Yo puedo Yo seguir. quisiera coincidir Sí, con Silvia. Raquel, ¿querías decir algo? Sí, Dale. sí. Yo quería seguir un poquito y para que intercambiemos también, ¿no?
para nosotros, por ejemplo, para mí, para yo que hago audiovisuales, yo que soy productora audiovisual, que veo las cosas desde la imagen, definitivamente pues la imagen te da otros sentidos, te genera otros sentidos, te genera una realidad, un acercamiento a la realidad que es una virtualidad, pero al mismo tiempo es una realidad. Entonces nos tiene una potencia impresionante en el sentido de que, además de que, digamos, si tú tienes un libro, lo razonas, lo lees, pero lo razonas. En cambio, la imagen, la construcción a partir de la imagen, te permite utilizar tu corazón, tu sentimiento, te identificas, de alguna manera te encuentras con otra persona y fundamentalmente el hecho de que podamos generar una docuficción donde la gente, los testimoniantes o los participantes o los sujetos o las sujetas que son parte de la historia, al mismo tiempo son los constructores de la historia y las constructoras de la historia, eso es muy importante porque finalmente estamos recogiendo algo que no solamente lo estamos viendo desde nuestra mirada, sino desde la mirada de ellas, de las personas que han hecho esa historia. Entonces, creo que en el caso de las mujeres tenemos pues toda esa, no es casual que seamos mujeres las que hacemos docuficción, justamente por eso, porque queremos recuperar la memoria, queremos recuperar los saberes, la identidad de nosotras mismas y desde dónde también nos posesionamos como realizadoras. Yo decía, ¿desde dónde me posesiono yo frente a estas mujeres tan empoderadas o frente a estos hombres que han luchado tanto por el trabajo, que han luchado tanto por el sindicalismo, que han luchado tanto por generar diferentes formas de humanidad? Entonces, ¿dónde me posesiono yo como realizadora? Y mi rol creo que es un rol de acompañamiento, un rol de apoyar en la construcción de la imagen, pero no ser quien dirija y maneje la imagen a su propia imagen y semejanza, sino desde tratar de que esa imagen responda a ese universo y ese imaginario, al imaginario de los grupos con los cuales estamos y con las mujeres y con las organizaciones y colectivos con los que estamos trabajando, ¿no? Evidentemente por eso los videos que yo hago de repente no tienen toda la, digamos, la técnica maravillosa o súper perfecta que tendrían que tener, pero tienen eso, tienen corazón, tienen alma, tienen sentimiento, y ese sentimiento y ese corazón y eso los hace potentes y los hace fuertes, porque no solo es mío, sino es de todas las personas que trabajaron en eso. Sí, bueno, yo lo que quería decir es que, en primer lugar, comparto mucho lo que dice Silvia, ¿no? De que es bien interesante esta reunión, porque de alguna manera evidencia este tejido que dice Silvia, donde todas entre nosotras hemos colaborado, nos hemos ayudado, nos hemos compartido fuentes, hemos compartido direcciones, datos, etc. De hecho, más adelante, después de Las Polleras Libertarias, que fue el libro que sintetizaba la historia de la Federación Obrera Femenina, yo seguí la línea del estudio de las cholas, porque me fascinaba esa identidad tan dúctil, tan capaz de manejar las contradicciones en esta sociedad profundamente racista y patriarcal, ¿no? Y además signada por una lógica de poder que justamente habían cuestionado las organizaciones anarquistas femeninas. Hice un video después, que es un docuficción también, que se llama Las Polleras de la Luna. Fue varios años después. Y ahí es muy interesante, porque claro, es otro enfoque, no es recastar la memoria, sino a partir de la investigación que yo hice, esta fue mi tesis sobre la identidad de la chola, salió un libro, Las Recoveras de los Andes, pero yo en las entrevistas que hice recogí historias personales, que eran, bueno, cada una era una belleza, era un diamante, ¿no? Y traduje estas historias en historias un poco más tratadas, trabajadas. Y una de ellas se tradujo en un guión, que es el guión de Las Polleras de la Luna. La historia de doña Nicolasa Ibáñez, miembro del el sindicato de Recoveras.
lo hicimos también con actores profesionales como Raúl Beltrán y actores naturales. La mujer que la representaba a ella era Natividad Quispe, que era una mujer de un sindicato, era una líder de un sindicato muy hábil, con una capacidad histriónica impresionante, que realmente personificó muy bien la historia de doña Nicolasa. Ustedes pueden ver, Las Polleras de la Luna es de acceso libre en la internet. Y en la presentación, nosotras hicimos la presentación en la Casa de la Cultura. Una presentación igual, masiva, muchísima gente de los sindicatos, de las organizaciones, y doña Nicolasa, que estaba ahí. Cuando terminó el video, con muchos aplausos, tuvo mucho éxito, le pregunté ahí mismo en la sala a doña Nicolasa, ¿y qué le pareció? Y ella dijo, justamente así ha sido como ha sucedido. Eso es lo que puedo declarar, dijo, porque ella andaba en trámites legales, ¿no? Entonces fue la forma en cómo ella realmente se vio personificada a través de una historia que había venido de ella misma. Entonces eso me dio a mí realmente una noción también de cómo podemos trabajar, porque esto fue trabajado en consulta con ella. Si le parecía bien que mostremos, es porque es un video que muestra la vida íntima, la intimidad, la relación, las dudas que tiene una mujer en su relación de pareja, el descontento, la bronca, ¿no? La sensualidad, en fin. Entonces lo consultamos con ella y la verdad es que sí, ella se sentía muy cómoda, se sentía muy contenta de que su historia esté plasmada en un producto así. Entonces yo creo que también tiene muchos potenciales, digamos, estas miradas diferentes que vienen de las historias personales. Y a mí también me hizo reflexionar sobre una otra dimensión, porque siempre nuestros videos siempre están concentrados en lo colectivo y eso está muy bien. Pero aquí en nuestros trabajos hemos rescatado todas nosotras mucho lo personal, la individualidad, esa identidad colectiva y en lo personal. Entonces, esa relación de lo personal con lo colectivo también es una cosa que tiene pues muchos elementos que nos proporcionan elementos de reflexión también cuando hablamos de cómo se constituye un tejido social y cómo cambian las sociedades y cómo las mujeres hemos avanzado en esta sociedad. Y a mí me ha encantado mucho, Mari Carmen, la muestra que ustedes están haciendo ahora en el Centro Cultural España, que justamente termina, digamos, el epílogo es la nominación de Dani Cajías en los premios Goya a su excelente dirección de fotografía. Entonces, yo digo, ahí hay una evolución, ¿no? Hay una evolución interesante también de este género que todas de alguna manera, ya sea algunas desde la investigación y el guión, otras ustedes mucho más metidas en la producción y la cinematografía, se ha ido dando y es un proceso creo que muy interesante. Un poco respondiéndote, yo pienso que esta etapa también sirvió como un tipo de escuela para nosotros, particularmente para mí. Yo creo que estas historias me educaron en una forma de ver a las mujeres. Fue realmente encontrar esas tremendas historias con un valor nacional, ¿no? Que unas luchas tan fuertes en momentos tan duros, pero al mismo tiempo me hacían ver en los 80 que eso seguía ocurriendo. Entonces decía, por ejemplo, coincidió un año después que eligieron a Remedios Loza como senadora y la discriminación desde los chistes, de todo lo que ella contó, ¿no es cierto? Pero para mí fue decir, urgente, esa es una historia, es la primera mujer de pollera que está logrando entrar a un Tranquilili. Entonces, es un poquito esa historia que nos permitió ver otras historias, como es La Chola Remedios, y después alistarme para decir, realmente hace falta dar a conocer
la historia de las mujeres, y ahí están las rebeldías, ¿no? Dar a conocer las diferentes historias de las mineras, porque había que, yo decía, si tenemos, aquí a la vueltita recién ha estado la huelga de hambre, han estado las mujeres mineras, hay que rescatar eso. Estábamos justamente filmando la primera reunión de la Federación de las Mujeres de Amas de Casa, entonces fue hacer un seguimiento de todo aquello. Entonces yo considero que fue una escuela, me educó mi mirada para ver a las mujeres de ese tiempo también, de ese momento, a las cosas que estaban ocurriendo, a las mujeres que estaban incursionando en política y la larga historia que teníamos. Entonces creo que Rebeldías ha sido eso también, para mí hacer Rebeldías ha sido agradecer a tantas mujeres desde desde tantas circunstancias, desde tantas especialidades, profesiones y todo, y ver cómo se ha avanzado en la historia y cómo se está avanzando. Realmente a mí me encantaría poder hacer el 5º capítulo de las rebeldías, cómo hasta ahora esas rebeldías, ¿dónde está ahora esa rebeldía? Porque incluso ya en ese momento se hace una gran pregunta, ¿no? Dice, ¿qué pasó con esas grandes movilizaciones de mujeres y que ahora no se dan? O sea que ese momento era también muy de ONGs realmente, ¿no? Entonces, unas ONGs que tenían un barrio, un sector, ¿no? Y no había como una facilidad de que se puedan agrupar. Entonces, más bien era un momento, pero eso mismo se ve reflejado en rebeldías de las mujeres de clase media, ¿no? Hay una reflexión y una autocrítica también del papel de las ONGs, por ejemplo, que a mí me parece muy valioso, o cómo se estaba enfrentando ese momento el feminismo realmente. Y creo que eso es, ahorita a mí me encantaría que ahora una cineasta, una videasta joven pueda retomar ese 5º capítulo que ha pasado desde el 94 hasta ahora con esas movilizaciones y con esas mujeres, quienes han continuado este legado también, ¿no? Creo que también es una invitación a continuar en el audiovisual para poder seguir dando continuidad a esta historia, ¿no? A mí me hace falta ahora en este momento ver qué está pasando realmente, cuál es nuestra situación también y la situación de las otras mujeres. Así es, Liliana, hay todavía que recuperar mucha memoria. Antes de hacerles una pregunta ya para ir cerrando esta conversación, quisiera un poco leer lo que nos ha comentado la gente. Yago Porfirio desde Brasil saluda a las compañeras de la charla. Warmi Cuni, grande Raquel. Nadia Díaz pregunta, ¿dónde se puede ver el documental? Bueno, hemos hablado de varios documentales, las participantes aquí han hablado por ejemplo, Voces de Libertad, que se proyecta mañana en el ciclo de películas que acompaña a la exposición Mujeres Cine, y se presenta a las 11 de la mañana junto con Rebeldías, que es la serie de la que nos acaba de hablar un poco Liliana. La próxima semana es la última semana de la muestra y el último día de la muestra, el 29 de mayo, Nadia, se va a proyectar A Cada Noche Sigue un Alba, que es un documental de Cecilia Quiroga con guión de Silvia Rivera, que también está involucrado, es parte de toda esta investigación de la que nos habló Silvia, del TOA en los 80, ¿no? Entonces, ahí puedes ver algunas de las piezas que hemos comentado esta noche, Nadia. Angélica Hoyos nos escribe en nombre del colectivo Velas Negras y pregunta si esta charla va a quedar grabada. Sí, va a quedar grabada en este canal de Facebook y en YouTube, en el canal del Centro Cultural de España de YouTube. Y hace un comentario que está investigando representatividad de género y colectivizaciones en el cine latinoamericano. Y Silvia, Raquel y Liliana han sido increíblemente fundamentales en nuestro proceso. Y bueno, les manda un saludo.
Además de estas grabaciones, querida Angélica, hay unos cuadernos de investigación donde también hay material que les podría ser útil y lo pueden encontrar estos cuadernos en imagendocs.com. Ahora sí, ya para ir cerrando un poco esta conversación, quisiera preguntarles, todos estos proyectos audiovisuales, investigativos de los que hemos hablado esta noche, pero también otros que están vinculados, sus producciones audiovisuales independientes a este momento particular del que hemos hablado, las de Silvia, lo que ha hecho Raquel después, lo que ha hecho Liliana y Nicovis después, las investigaciones de Elizabeth Peredo en cuanto a las cholas, a todo este movimiento de las recoveras, todo eso, ¿dónde ustedes lo podrían insertar en un contexto más, vamos a decir, amplio? Es decir, digamos, estas películas, ¿en qué lugar se ubican en el audiovisual boliviano, en el cine boliviano? Estas investigaciones históricas, ¿en qué lugar se encuentran o cómo se enfrentan al discurso más oficial de la historia? Bueno, yo voy a empezar de nuevo. Evidentemente, desde el momento que hemos empezado a investigar, estábamos conscientes de las limitaciones de la historia oficial. O sea, era un intento deliberado de desmantelar la legitimidad de un discurso histórico hegemónico que nos parecía que prácticamente silenciaba todas las otras voces. Entonces, sin embargo, yo no podría decir cómo se sitúan nuestras películas dentro de un contexto más amplio, porque habría que hablar del contexto más amplio del cine boliviano, con el cual yo tengo una relación un poco distante, ¿no? Entonces no puedo saber que me parece extraordinario que hayan sobrevivido pese a sus defectos técnicos, ¿sí? Incluso por el hecho de que estaban hechos en un formato umático, un formato analógico, en fin, ¿no? De todas maneras, es un milagro que hayan sobrevivido y con eso me conformo. No pretendo que tengan ninguna importancia para el contexto más amplio del cine boliviano. Sí, definitivamente la investigación en conjunto sobre el anarquismo y sobre el movimiento de caciques apoderados, que son las dos cosas que hemos aportado en el TOA, son importantes y han cambiado la visión de la historia. O sea, evidentemente se ha hurgado en lugares que eran prácticamente invisibles. Y con eso ya se ha hecho gran cosa. Pero no es lo mismo hablar de las investigaciones que de los videos. Yo creo que el público es el único que puede decir en qué medida están, digamos, a la altura de los contextos, ¿no? Eso. A ver, yo no concuerdo con Silvia en esta ocasión, me va a disculpar, pero yo sí creo que el nuestro, ha marcado, a pesar de lo que tú dices, de que puede tener, ha sido hecho analógicamente, etcétera, es un video que ha marcado y sigue marcando una referencia en cuanto a lo que es la docuficción en el cine boliviano. Tenemos, por ejemplo, a Eduardo López y algunos otros documentalistas que también tienen videos muy interesantes y lo que se ha hecho también desde Nicovis, pero en el caso concreto de este tipo de trabajo que hacemos nosotras, yo creo que son trabajos que marcan una diferencia en todo lo que es la construcción de la historia del audiovisual boliviano y del cine boliviano, porque tenemos cine boliviano más comercial, tenemos cine boliviano con diferente tipo de caracteres, pero en este caso este es un cine que te interpela, son videos que te interpelan, que te muestran falencias que siguen vigentes en nuestra sociedad y que sobre todo recuperan la memoria, así como los libros han marcado, en el caso del TOA, han marcado una serie de cambios y de actitudes, digamos, a nivel, digamos, académico. En el caso del audiovisual, yo creo que Voces de Libertad, Siempre Viva, Rebeldías, marcan un camino
en el cual las mujeres nos hemos embarcado, y no solamente nos hemos embarcado nosotras, sino también las mujeres indígenas que hacen video indígena, se han embarcado las mujeres mineras que han hecho en el taller de cine minero, el taller de cine del Alto, la escuela de cine, la ECA. O sea, creo que es una línea de trabajo, como digo, interpeladora, y es una línea de trabajo que va a seguir y va a continuar y va a seguir haciéndose, porque mientras haya interpelación, mientras tú tengas capacidad de interpelar a la historia oficial, mientras tengas capacidad de interpelar sobre realidades que han sido invisibilizadas a través de la imagen y a través de la memoria audiovisual y del imaginario, bueno, estás generando también contenidos muy importantes que tienen una validez que va más allá del tiempo y más allá de la técnica también. Maricar, yo quisiera realmente enfatizar en una situación de los 80. Yo creo que fue la emergencia de de las ciencias sociales con esta línea de rescate de darle el valor a la oralidad, de darle valor al testimonio de estas personas. Marcó un momento histórico en el audiovisual boliviano, pero también repercutió en la organización de las mujeres cineastas. Tuvo la repercusión de tener una resonancia a nivel internacional. Estos videos fueron a festivales exclusivamente de realizadoras mujeres y todo lo que se estaba haciendo. Entonces, yo creo que justamente coincido con Raquel, no es una mirada solamente al producto, que en ese momento, además, en los 80, había toda una corriente del cine imperfecto, que lo que proponían realmente era un cine de emergencia, había tantas cosas y no había ni el dinero, de pronto ni el equipo para hacer, pero se lo hacía porque había esa necesidad y esa urgencia del tema y de poder registrar las cosas. Entonces, creo que justamente ustedes lo que han hecho en todo este tiempo ha sido encontrar este material y ver la repercusión que ha tenido y que creo que aún tiene, porque estas historias ya no han sido justamente lo que yo decía, no han tenido la continuidad, no sé qué ha pasado con esos grupos de rebeldías, qué ha pasado con las rebeldes, dónde están y cómo están funcionando ahora, por ejemplo, ¿no? Entonces, en ese momento yo creo que han coincidido muchos intereses de mujeres sobre mujeres. Yo creo que ha habido un gran movimiento detrás de las cámaras como mujeres cineastas y todo lo que ha sido el manifiesto de las mujeres, la conformación del movimiento del video, cine y video boliviano, que tenía una gran participación de mujeres y las mujeres al frente de las cámaras, ¿no? Que como creo sí, viendo incluso toda la línea del tiempo que ustedes han planteado, han sido momentos impresionantes realmente de movilizaciones también que han coincidido, un momento histórico tremendamente fuerte que no estaba en ninguna otra parte, que no se ha considerado, que no estaban realmente en las historias oficiales del cine y del video boliviano. Por lo tanto, yo creo que no solamente es a modo de tener como unos datos, sí, se hicieron estos videos, sí, obviamente en ese momento faltaba equipos, faltaba dinero, pero lo que no faltaba era esa fuerza, realmente esa convicción de sacar esas historias y que ahora tenemos realmente la maravilla de tener las cosas y la repercusión nacional e internacional, porque realmente los videos que se hicieron en ese momento conformaron este grupo que se llamaba de videos Mirada de Mujer, que fueron 3 ciclos que fueron a nivel nacional prácticamente. Yo creo que al único lugar donde no llegamos fue a Pando, pero se fueron a los 8 departamentos a través de las instituciones también que trabajaban
con mujeres y a nivel internacional. En este momento se está llevando adelante una investigación sobre la repercusión de mirada de mujer boliviana en los contextos internacionales. Entonces, realmente debo decir que esta investigación, esta propuesta que han hecho desde Imagen Docs está permitiendo redimensionar lo que ha significado la producción de estos videos. Sí, yo coincido con Liliana y con Raquel. Creo que estos videos tienen un valor histórico, en primer lugar, ¿no? Como ya se ha dicho. Tienen un valor testimonial, no solo porque recogen testimonios, sino porque testimonian justamente lo que acaba de describir Liliana. Y sobre todo porque están hechos por mujeres. Entonces yo creo que ahí está también un valor muy importante, ¿no? De este ciclo de producciones que inauguró además, como dije hace un rato, una trayectoria que ha ido en progresión, que es impresionante. Digamos, las nuevas generaciones de realizadoras, de directoras de cine que se han lanzado a las ligas mayores son fantásticas, ¿no? Son fantásticas, lo están haciendo muy bien. Y realmente yo creo que este es uno de los antecedentes en su línea que ha alimentado esa beta. Y en cuanto a las investigaciones, yo creo que la recopilación de la historia de la Federación Obrera Femenina, de sus 4 sindicatos, la visibilización de sus líderes emblemáticas como Petronila Infantes, Catalina Mendoza, Alicia Infantes, Nicolasa Ibáñez, Nieves Mungías, todas ellas, realmente se han convertido hoy por hoy en una fuente de inspiración de los nuevos feminismos. A mí realmente me complace mucho ver cómo nuevas generaciones, jovencitas desde los 18 años, 19 años, 20 años, están leyendo estos libros, se están alimentando de lo que dijo la Petronila Infantes, te repiten los textos. Yo he visto grafitis con dichos de la Petronila Infantes que están en el libro y están alimentando esta nueva reflexión, ¿no? Entonces son esos feminismos populares que ahora alimentan un nuevo posicionamiento de un feminismo rupturista con el feminismo tradicional, elitista, señorial, que ha tenido su vigencia también en nuestro país. Y con su aporte, no decimos que no, pero yo creo que esto está alimentando una beta popular de los feminismos, de interpelación al Estado, de interpelación al propio feminismo también, de cómo se hace feminismo, cómo se tejen los lazos populares de solidaridad, ¿no? De interpelación, cómo te afirmas entre esa tensión entre lo personal y lo colectivo. Y son cosas muy contemporáneas también. De hecho, el anarquismo es muy contemporáneo, ¿no? Yo creo que lo que sí cabe preguntarse en este tiempo es ¿qué pasó con esa diversidad? Ahora ha habido un fenómeno en la sociedad boliviana y yo creo que es muy similar al que se vivió el siglo pasado. Digamos, la revolución del 52 de alguna manera barrió o obnubiló y veló esta diversidad de movimientos de mujeres y los volvió realmente algo intrascendente, mientras que las organizaciones sindicales que eran afines al ejercicio del poder y las estructuras del poder fueron las que tomaron más visibilidad. Y yo creo que algo muy parecido ha pasado ahora, digamos, desde el 2003, 2005, o esta nueva forma de hegemonía alrededor del poder, popular o no, indígena o no, eso es un tema de debate aparte, digamos, también ha nubilado estas diferentes emergencias de la diversidad. Probablemente Silvia quizá nos puede ayudar más a entender esto que tiene que ver un poco con procesos históricos, con la diversidades que se van transformando, etcétera, pero hay una transformación. ¿Por qué no estamos volviendo a esa mirada de recopilar precisamente estos movimientos emergentes? Por ejemplo, que ahora están surgiendo estas reflexiones tan ricas de las jóvenes, de los movimientos, de todo lo que se ha hecho. Bueno, yo creo que hay algunos registros que tenemos. Yo he visto el tema de la Asamblea de Mujeres, que me pareció fantástica, que también es un registro bien interesante, o lo que ha hecho últimamente Raquel con el tema de la pandemia y las mujeres frente a la pandemia. Son registros interesantes, pero que todavía son embrionarios, digamos, si los comparamos con el proceso que hemos vivido nosotras. Y habría que darle cuerda, porque creo que eso puede dar realmente formas de rearticulación narrativa y de creación de sentido, que es algo que necesitamos urgentemente en estos tiempos de distopía en el mundo, ¿no?
Sí, estoy de acuerdo con todo lo que han manifestado. También me gusta mucho que puedan compartir también no solo acuerdos, sino disensos y que también se puedan cuestionar quienes nos escuchan muchos lugares, ¿no? A veces comunes, a veces no tanto acerca, no solo de la historia, sino también de la historia del cine boliviano, ¿no? Por ejemplo, muchas de las películas de las que hemos hablado, las obras de todas ustedes están siendo recientemente recuperadas por investigaciones que se han dado en contextos académicos, por ejemplo, la investigadora argentina María Imaretti, que acaba de publicar un libro y que ya está disponible en Bolivia. Tiene una serie de artículos en diferentes revistas que abordan muchos momentos de un panorama muy complejo. Ella se aboca en una época, por poner un ejemplo, ella trabaja a los 80, que es justamente un periodo olvidado también, ¿no? Entonces, esa historia particular del cine boliviano también tiene muchos huecos, ¿no? A los que es necesario mirar de frente y responder, ¿no? También para llenar estos espacios y de manera crítica también matizar un discurso más hegemónico, oficial, y que en el caso del cine particularmente, tal vez se puede extender esto a otras artes, se ha contado desde un enfoque obviamente patriarcal, obviamente que tiene que ver con las trayectorias destacables, por supuesto, pero de varones, ¿no? Dejando siempre de lado o casi siempre de lado el trabajo y la diversidad del trabajo de las mujeres. Esta charla ya ha llegado a su fin. Creo que podríamos seguir charlando muchísimo. Hay muchas cosas que seguramente se han quedado en el tintero, que les ha inquietado a cada una y seguramente se podrían replicar muchos más de estos encuentros para hablar de muchas temáticas que solo hemos mencionado un poquito, pero que tienen que ver con algo que, con lo que me quedo, dijeron casi todas, que articular este tipo de espacios donde se recupere justamente, y valga la redundancia, la articulación de las mujeres o el poder que tienen las mujeres de articularse, es muy valioso tanto para nosotros y creo que también para ustedes. Por eso les agradecemos mucho haber sido parte de esta charla. Gracias. Gracias a ustedes por esta iniciativa. Muchas gracias.